el Círculo Rojo. Y bueno, mire, así como empezó hoy ayer esta votación, en donde pues se aprueba la creación del Consejo de la Judicatura, en donde el PAN votó en contra, al parecer, dicen algunos abogados y algunos diputados del PAN, no todos, pero sí algunos, que es un madruguete de los priistas, y para ello tenemos en la línea al coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado César Jauregui, lo cual le agradezco que haya aceptado la llamada. Diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Estoy a tus órdenes. Diputado, pues esta creación del Consejo de la Judicatura, que la semana pasada hubo una manifestación ahí en el pleno prácticamente, de gente oponiéndose, hoy en la mañana conferencia de prensa de las diferentes organizaciones de abogados también oponiéndose, y ustedes también, diputado, ¿cuál es la razón? Platíquenos. Porque este tipo de cosas no se hacen el 15 para las 4. No haces modificaciones sustanciales a 10 días de irse del gobierno, a una semana de concluir la legislatura, a escasos días de que asuma nuevo ejecutivo. No haces transformaciones radicales a los órganos de gobierno, salvo que tengas intenciones inconfesables, ¿no? Que en este caso yo identifico como un atrincheramiento así del PRI en el Poder Judicial, tratando de crear organismos como este, a destiempo, como te lo estoy señalando, para poder generar luego controversias jurídicas, etcétera, frente a cualquier propuesta que pudiese formular el gobernador electo o los propios legisladores que entran en funciones a partir del 1 de octubre. Es una especie de... Ahí es el modelo... ¿Es blindaje para lo que pueda venir? Un blindaje, no lo veas de otra forma. Nadie hace estas cosas sin esa pretensión. Y resulta evidente que la pretensión es el atrincheramiento, es el de dificultar cualquier reforma que se quiera plantear en el Poder Judicial, y ellos saben que el nuevo gobierno, que la nueva legislatura, tienen planes integrales, no solo la conformación de un órgano, sino planes integrales de una transformación importante de los poderes del Estado, obviamente para democratizarlos, para hacerlos más transparentes, para que la gente tenga mayor posibilidad de tener mecanismos de defensa frente a la actuación del poder, y todo eso pues los puso, digamos, en alerta, y al 11:45, ya para irnos, presentan iniciativas que, te repito, no buscan más que eso. De ahí la oposición de los colegios, de las barras de abogados, del propio PAN, de organizaciones de la sociedad civil, que ven en esta pretensión de que hoy se consuma a través de esta reforma, pues lo que te estoy señalando y lo que señalé con toda claridad en la tribuna. A ver, diputado, en términos así muy generales, ¿qué es la judicatura y para qué va a servir? El Consejo de la Judicatura es un órgano que se creó en 1994, fíjate, a nivel federal, que se encarga de vigilar la actuación del Poder Judicial Federal. No solo de vigilar, sino se encarga de las promociones de sus integrantes, de la forma en que se designan los jueces de distrito, etcétera. Es, digamos, un órgano de control por encima de la Suprema Corte, o que está colocada de tal forma en que vigila al Poder Judicial, no dejando que sea el propio Poder Judicial el que se vigile a sí mismo, a través de cualquiera de sus órganos. En el caso de Chihuahua, nunca se implementó un Consejo de la Judicatura Estatal porque no les convenía. Querían seguir en el Supremo Tribunal con el control de todo el aparato administrativo, con la designación de jueces, todo lo que quisieras imaginar. Y ahora, cuando apenas va a iniciar la posibilidad de un gobierno democrático, de propuestas integrales en materia de transformación de poderes, es cuando se les ocurre y dicen, oye, vamos haciéndolo, asegurándonos una mayoría de 4 de los 7 integrantes, de tal forma en que podamos
atajar cualquier posibilidad de transformación importante, no solo del Poder Judicial, ¿no?, sino el Estado en su conjunto. Y a mí me parece que estas cosas no se hacen. Hoy la legislatura podrá tener una mayoría aplastante como la que acaba de ejercer, pero a partir del 5 de junio la realidad política de Chihuahua se transformó por voluntad de los electores, no por voluntad de los partidos, porque los electores decidieron cambiar el rumbo y tú, ante eso, pues tienes limitaciones en tu actuar ya. Ya no se vale andar haciendo este tipo de cosas que, te repito, pues lo único que están generando son dudas sobre cuál es la verdadera intención que yo te le he señalado de hacer reformas de este tipo, ¿no? Ahora resulta que después de 24 años, en el 94 se creó la federal, después de 22 años y faltándoles 10 días para irse, se les ocurre que ahora sí es fundamental crear un consejo de la judicatura estatal, ¿no? Que le vayan a contar las muelas a su abuela. Diputado, de estos 7 miembros de la judicatura, 4 están muy identificados con el partido, o al menos eso es lo que se dice, están muy identificados con... 4 serán del Poder Judicial. Ok, 4. ¿Y los otros 3? 2 del Poder Legislativo, que tendrá que designarlos y que serán representantes de la sociedad civil, y 1 del Poder Ejecutivo. Esa es la integración que se propone, y se modifica la designación de magistrados mediante un concurso de oposición que manejará el Consejo de la Judicatura Estatal, y luego los 10 primeros lugares el gobernador podrá proponer a quien quiera de esos 10. Pero si yo tengo el control de los concursos de oposición y todo, yo te voy a decir cuál es 10, ¿no? Claro. Para El que INEA tú famoso. Así es, entonces son cosas que tú además, son temas que debes de discutir con barras y colegios. No puedes hacer una reforma de ese tipo en una semana. Si lo estás modificando fundamentalmente a uno de los poderes del Estado y no consultas, no te preocupas por ver qué es lo que opinan los colegios y las barras, los propios magistrados del Poder Judicial, muchas cosas. ¿Esto significa, diputado, que el nombramiento también va a ser en corto o ya hay nombramientos? El nombramiento ellos lo tienen previsto para que se realice, de acuerdo a la reforma que hoy aprobaron, 20 días después de su publicación en el periódico oficial. Yo te firmo que va... Se nos fue la llamada. Oiga, pues por eso hay mucha molestia en torno al Consejo de la Judicatura. Vamos a ver si recuperamos al diputado César Jauregui, coordinador de la fracción parlamentaria de el PAN, porque esta situación es grave, muy grave. Hay quien dice que se está blindando algunas gentes que van a salir de esta administración. Déjeme, por mientras que recuperamos al diputado César Jauregui, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, mandarle un saludo al señor Abel Peña Parra. Le mandamos un saludo. Muchísimas gracias por escucharnos todos los días, señor Peña. Le mandamos, obviamente, un saludo y un abrazo y el agradecimiento por estar escuchándonos, pues, prácticamente todos los días. Gracias, señor. Muchísimas gracias al señor Abel Peña. Y me dice que ya tenemos en la línea al diputado Jauregui, que se nos cortó. Diputado, una disculpa. Yo te firmo, te decía, que en cuanto ellos tengan oportunidad de nombrar a los del Poder Judicial, que será en cuanto se publique el decreto que hoy aprobaron, el Poder Judicial lo hará. ¿Para qué? Para que si la nueva legislatura pretende modificar algo, ellos decir que ya tienen derechos adquiridos, que ya resultaron electos miembros del Consejo de la Judicatura Estatal mediante esa reforma. A ver, que me hace una pregunta más directa, diputado. Estos 4 que los elige el Poder Judicial, ¿son amigos de la administración saliente? Con toda seguridad. ¿O serán amigos? ¿Eso es lo que usted teme? Sí. No lo que temo, te lo aseguro. Ah, es un hecho. Entonces, probablemente... O sea, por eso hablamos de blindaje. Oye, nadie hace eso así con esta premura, exponiéndose a la crítica de todo mundo,
simple y sencillamente porque quiere mejorar las cosas. Evidentemente hay una doble intención en la propuesta que nosotros discutimos y señalamos, que ya identificaron los grupos de abogados y las organizaciones de la sociedad civil, y que todo el mundo está en contra, nomás ellos están a favor, ¿no? Y es evidente, te digo, esa presencia. Ellos van a decir que lo único que hicieron fue algo positivo, que no tienen ninguna intención, pero yo ubico esa intención y luego imposibilitar cualquier tipo de modificación por la próxima legislatura, aduciendo de que ellos ya designaron a sus integrantes y que entonces no se puede hacer una modificación, y llevar al terreno litigoso la conformación de este órgano y ganar tiempo, ¿no? Porque una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad pues duran prácticamente un año discutiéndose en la Suprema Corte. O sea que entonces estará, ojalá y no, ojalá y que el Poder Judicial, aunque bueno, pues hay quien dice que el Poder Judicial del Estado, algunos magistrados están pues muy comprometidos, políticamente hablando, con la administración saliente, entre ellos, hay quien dice que entre ellos, el presidente del Supremo Tribunal. Pues desde mi punto de vista, acciones como esta, en donde ellos obviamente estuvieron inmiscuidos y fueron los autores de la redacción del documento, pues no hace más que suponer eso, ¿no? Y creo que cuando tú presumes o tienes presunciones como estas en términos políticos es porque ves y observas que la conducta de quienes las hacen pues no es la normal ni la adecuada. Ojalá me equivoque, pero lo que te estoy diciendo es muy probable que se confirme en los próximos días, hagan que los municipios aprueben de volada la reforma constitucional, que la publicación la hagan antes de salir el actual gobierno del Estado, sale el 3, y que el Poder Judicial nombre prácticamente de inmediato a los integrantes de este órgano para dificultar cualquier modificación posterior. Bueno, pues vamos a esperar, diputado, esta situación y ya te estaremos hablando porque la verdad hay quien dice, y mucha gente, sobre todo los abogados, pues que es un verdadero madruguete para blindar, incluso, así lo comentó un abogado ahorita en la mañana en la conferencia de prensa, incluso para blindar esta administración saliente y que Javier Corral, el gobernador electo, no cumpla con una de sus principales promesas de campaña. Así lo dijo el abogado. ¿Cómo ve, diputado? Pues todo eso puedes presumirlo cuando se presentan cosas como esta. Bueno. Ellos solo se colocan en ese supuesto y ellos solos hacen que se generen todas estas especulaciones. Por eso existe la prudencia en términos políticos y para ellos no existe ese tipo de cosas, ¿no? Ellos quieren atrincherarse, hacer lo que tengan que hacer y bueno, pues no esperen una respuesta de la sociedad distinta, porque la sociedad en Chihuahua ya no se chupa el dedo. Diputado, te agradezco mucho que hayas aceptado la llamada. Vale, perfecto. Gracias, muy amable. El diputado, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, César Jauregui, hablando, y dice él que evidentemente como esto se está haciendo a la de ya, que es un blindaje de la administración saliente. Y sobre todo porque quedan cuántos días para tomar protesta este viernes. Pero más en la mañana, en la conferencia de prensa que hacen prácticamente todos los organismos de abogados, instituciones, la barra, el colegio, la asociación, todos, pues están en contra. Sí, es lo que decía el Colegio de Abogados, que no nos han tomado en cuenta, siendo que siempre, y algo tan importante, porque es la regulación además de la importantísimo, y fíjate nomás, esa es la regulación de la administración de la justicia. O sea, que el Tribunal O Superior... sea, me refiero de la regulación del tribunal, ¿no? Le quitan la administración al tribunal, o sea, la capacidad de administrar y nombramiento de jueces y magistrados, y se lo van a dejar este consejo. Entonces, de ahí surge la importancia y la molestia de los colegios de abogados de por qué no los toman en cuenta. Es donde nace, pues, este enojo por parte de algunos abogados y de la doctrina del derecho. Así es. Oye, y la declaración que hace Fernando Reyes, el diputado Fernando Reyes, en torno a que, pues, se fue duro Fernando Reyes con esto de
del Tribunal Estatal Electoral, sí, ¿verdad? Sí fue el Tribunal Estatal Electoral, en esta situación de que son unos pusilánimes, así lo dijo, dice Fernando Reyes, aquí voy a decir lo que dice, de chafas, chambistas y pusilánimes. Eso es lo que dice Fernando Reyes a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, y además dijo, y lo que le sigue a estos adjetivos, esto es lo que comentó Fernando Reyes de Movimiento Ciudadano, y vamos a buscar a Fernando Reyes, el diputado de Movimiento Ciudadano, de por qué esta calificación, este adjetivo, obviamente también a César Wong, a ver qué opina.